Ya, vamos a comenzar, compañeros. También pedimos las disculpas de la espera. Me han estado tanto rato esperando, pero entendemos claramente, don Carlos, que hoy día usted está en la cresta de la ola, por decirlo de una manera, que eso ha significado que su participación en diferentes actividades ha sido muy grande. Nosotros tenemos mucho interés de conocer la opinión del Colegio de Profesores en torno a lo que es la educación en nuestro país, especialmente la educación pública, ¿no es cierto?, de calidad, y cómo la vamos a enfrentar desde el punto de vista de la Constitución, de la nueva Constitución, y cómo deben estar, cómo deben estar los ejes centrales que tiene la educación en nuestro país. Yo lo quiero presentar por la gente que no lo conoce, ¿no es cierto? Don Carlos Díaz Marchán, profesor de Educación General Básica de la Universidad Católica y máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Roma. Inspector general del Colegio de Guardia Ernesto Riquelme de la Comuna de La Florida, ha dedicado su carrera al estudio de la educación en Latinoamérica y el Caribe, publicando varios libros, entre ellos Fundamentos para una Reforma Educativa Latinoamericana y Caribeña, Geografía y Desencuentro, Trascendencia e Impacto Pedagógico del Mapa Mundi, de Arnold Peters, y Deliberación a la Esperanza, de Paulo Freire y su Educación Popular. Como dirigente gremial es uno de los fundadores del movimiento por la refundación gremial y pedagógica, que nace con el firme propósito de representar y defender los intereses de todas las profesoras y profesores, educadoras de párvulo, profesoras de educación diferencial, así como todos los trabajadores, trabajadoras de la educación. Debemos dejar con la palabra a don Carlos Díaz, de acuerdo a su tiempo, ¿no es cierto?, 15, 20 minutos, una exposición central, y luego hacemos una pequeña ronda de preguntas. Le pedimos a todos nuestros compañeros que tengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier ruido. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, don Emilio. Un gusto de saludarlos. Saludar también, por supuesto, a todos quienes están presentes en esta conversación. Valorar enormemente estos espacios que nos permiten precisamente poder difundir nuestras ideas, visiones, concepciones respecto del momento tan importante que estamos viviendo. Y por sobre todo también fortalecernos respecto de qué entendemos por educación y fundamentalmente cuál es la nueva visión o la nueva postura que como educadores, como maestras y maestros en Chile tenemos frente al cambio constitucional que pronto se avecina. Yo creo que es muy importante poder tener, reitero, estos espacios y felicito en realidad la iniciativa y agradezco mucho esta invitación porque de esta forma, reitero, vamos también buscando y generando entre todas y todos las bases de lo que debe ser la nueva educación a la cual aspiramos en nuestro país. Así es que yo eso creo que es muy importante. Comentarles que para nosotros como colegio de profesoras y profesores, lo que estamos viviendo y lo que vamos a comenzar a vivir una vez que se constituya ya después del 11 de abril, el ente que va a llevar a cabo los cambios, las transformaciones, que esperamos de verdad sea representativo respecto de lo que ha sido todo este proceso de exigencia del país por un cambio constitucional, es fundamental. Y es fundamental porque no solo nos va a poder cambiar la realidad que tenemos hoy día en términos constitucionales, es la primera vez en la historia de nuestro país que se da la posibilidad, ojalá que así sea, tenemos también dudas, tenemos también inquietudes legítimas respecto de cómo va a quedar efectivamente este equipo, este grupo de personas que van a tener esta misión, pero nos parece que es central primero rescatar que es primera vez en la historia de nuestro país que está la posibilidad, como posibilidad todavía, esperamos que se transforme en realidad, de que sean no 10, 5, 8 personas las que escriban una constitución, sino que efectivamente seamos muchos más. Y no hablo solamente de 151 o de 180, sino que hablo de que detrás de cada uno de ellos esté expresado efectivamente lo que ha sido este tremendo movimiento que ha irrumpido en Chile desde ya el año 2019, con todo lo que significó, ¿cierto?, el estallido social y que llevaron en definitiva a este cambio y a esta transformación. Nosotros como profesoras y profesores también tenemos candidatas y candidatos que se están presentando, en este caso, a lo constituyente. Nos parece que es muy importante que esta convención efectivamente esté nutrida y representada por la voz más genuina del pueblo de Chile.
Y en ello, por supuesto, que las profesoras y profesores tenemos mucho que decir, mucho que plantear, y por eso que también hemos nosotros dedicado mucho tiempo en nuestras asambleas nacionales a debatir, a analizar, a entregar opiniones, a tratar de colegiar una opinión sobre todo esto que es tan importante, particularmente en lo que nos concierne a nosotros directamente. Por supuesto que tenemos que tener opinión y tener la posibilidad de entregarla y darla a conocer respecto de todas las temáticas que van a estar planteados en respecto de ello, pero particularmente sobre lo que tiene que ver con educación, ¿quién más que las profesoras y profesores poder fijar una posición, definir un rol, clarificar hacia dónde debemos llevar la educación y poder volver a tener a la educación pública como eje central y aspecto fundamental de cualquier política educativa que pase por cualquier gobierno, sino que sea y esté implantado como una política de Estado? Esa es nuestra mayor preocupación y nuestra mayor convicción. Entonces, por cierto, eventos como los que organizan ustedes, que en cuanto lo supe me pareció de verdad muy importante, creo que son muy, muy necesarios. De hecho, nosotros como colegio de profesores, yo, ustedes sabrán, asumí la presidencia el 11 de enero, recién pasado. Días después, la semana siguiente, hicimos una escuela de verano en donde el tema central de la escuela de verano fue precisamente el tema constituyente. Así de importante es para nosotros lo que está ocurriendo con el tema constituyente. Y por eso que se hace, reitero, necesario multiplicar encuentros como estos, porque también vamos perfilando una visión y una concepción sobre qué tipo de educación y qué es lo que necesitamos en Chile el día de hoy y a puertas de esta convención constitucional, qué necesitamos plantear como docentes en este espacio constituyente. Lo primero que quisiera yo señalar es que, por cierto, uno de los elementos que nos parece centrales y fundamentales tiene que ver fundamentalmente con la concepción y el sentido profundo que tiene la educación. Nosotros no concebimos la educación como un bien de consumo, como por allí lo dijo alguien en algún momento, totalmente equivocado en una lógica que por supuesto no corresponde. Nosotros concebimos a la educación fundamentalmente como un derecho humano que tiene que llegar a todas y todos y que es el Estado el que tiene que garantizar el que este derecho humano fundamental efectivamente esté a disposición de todas y de todos los chilenos. Entonces, el no entender a la educación como un bien de consumo, el no entender a la educación como una mercancía, como está planteado hoy día desde la lógica del sistema educativo chileno, es un primer elemento que nos parece esencial y crucial que debe estar indudablemente en lo que va a ser la discusión y espero también en los acuerdos que se generen a partir de lo que ocurra desde el 11 de abril en adelante. Entonces, allí hay un primer elemento que nos parece claro y fundamental. Entender a la educación como un derecho humano fundamental, como un derecho humano social, como un derecho humano al cual todas y todos tengamos acceso en igualdad de condiciones en todos los niveles, desde el nivel más básico o inicial hasta la vida universitaria, incluso a lo largo de toda la vida, tal cual como se ha planteado por parte de la UNESCO como uno de los desafíos del siglo XXI. Entonces, allí hay un primer aspecto central. Y en esa misma línea entendemos, por supuesto, que el Estado debe de asumir un rol garante, no subsidiario como tenemos hoy día, sino que un rol garante de que este derecho humano tan importante efectivamente esté al alcance de todas y de todos. Y por tanto hay cuestiones que son esenciales si queremos que efectivamente este derecho humano fundamental llegue a todas y todos, como por ejemplo el que no esté en función del lucro. Para nosotros no es posible pensar, no es posible propiciar una concepción o una visión de educación centrada en el lucro, en el lucro. La educación no debe de ser un elemento para lucrar. Entonces, allí también vamos avanzando en esa perspectiva. Nosotros entendemos la educación como un derecho social universal, sin condicionamientos ni formas de discriminación de ningún tipo, y por sobre cualquier libertad de enseñanza entendida en la lógica que tiene la actual Constitución. Nosotros creemos que la educación efectivamente tiene que ser entendida, concebida y desarrollada en nuestro país como un derecho social universal, repito, al alcance de todos, gratuita, laica, pero sobre todo al alcance de todos, porque hoy día la educación no está al alcance de las grandes mayorías,
hoy día se lucra con ella y hoy día en realidad quien en este país no tiene recursos para poder dar educación a sus hijos, tiene que conformarse con quedarse lamentablemente con que ellos queden sin ser educados. Y eso debe de ser también un elemento a considerar y, por cierto, modificado y cambiado en la actual constitución. También entendemos la educación como un bien público, en cuanto en realidad es un proceso que debe responder necesariamente a las necesidades comunes de la sociedad. Entendemos que la educación como bien público está al servicio de lo que la sociedad, de lo que el entorno, de lo que las mayorías demandan respecto de educación. Entonces, junto con no ser un elemento a través del cual se lucre, junto con estar al servicio de todas y de todos, tiene que también entender que hay un componente público y que por tanto se debe a las decisiones de las grandes mayorías a nivel de nuestro país. También creemos que tiene que ser un proceso y un sistema educativo centrado fundamentalmente y vinculado al desarrollo nacional, es decir, orientada a partir de un proyecto país. Y es el proyecto país el que va generando y va definiendo qué tipo de educación necesitamos para los habitantes de esta tierra. Repito, indistintamente de sus condiciones económicas, salariales, de raza, de religión, etcétera. Todas y todos tenemos que tener acceso en igualdad de condiciones y eso debe de estar centrado y, reitero, expresado en la nueva constitución. ¿Quién es el garante en esta lógica de que podamos tener una educación en estos términos y que tengamos premisas constitucionales con rango constitucional que avalen lo que acabo de señalar? Tiene que ser el Estado. El Estado ya deja de ser un Estado subsidiario, deja de ser un Estado casi como una caja pagadora, que es lo que hoy día tenemos, y se transforma en un Estado garante, es decir, que garantiza, como lo dice la palabra, garantiza de que efectivamente esta educación va a estar al servicio de todas y de todos. Nosotros creemos que la educación en Chile, y debe de estar consagrado con rango constitucional, debe de tener un financiamiento basal y directo a las escuelas y organizaciones y organismos que entregan educación, no una lógica de mercado como la que hoy día existe, en donde en función de la asistencia media, en función de la lógica de la ganancia, se va decretando, ¿cierto? Y de la subvención escolar que nosotros rechazamos, se va generando esta situación. Creemos, por supuesto, en una provisión gratuita y sin lucro, ya lo había señalado, no podemos lucrar. Creemos también en un sistema articulado, un sistema que se encuentra uno con el otro, generar un sistema escolar en donde desde la educación preescolar haya una relación lógica, necesaria, fundamental de ligazón con la educación primaria, con la secundaria, con la técnica o con la universitaria, y eso indudablemente que debe de estar concentrado en un gran sistema escolar, repito, sistema educativo que sea verdaderamente articulado. Nos parece también que la lógica y la definición central de que debiera de estar claramente establecida en el proceso constituyente, debiéramos de hablar de una educación integral. Nosotros aspiramos y creemos que en realidad debemos de trabajar la formación plena del ser humano, no esta lógica estandarizada que hoy día tenemos, que solo preocupan e interesan algunas materias, aquellas que se miden en el CIMSE o aquellas que se miden en la PTU. Nosotros creemos y debemos aspirar a una educación verdaderamente integral, plena, completa. Eso nos parece fundamental. También creemos que debemos aspirar a una educación democrática, en donde las grandes mayorías de este país tengan acceso efectivamente en igualdad de condiciones y que todos podamos tener la posibilidad de estudiar lo que queramos y obviamente en la institución que queramos. Eso nos parece también un tema fundamental. Creemos también en una educación igualitaria, en el sentido de que este hecho tan importante como la educación promueva la igualdad social como eje central, nos parece que es clave y fundamental. Creemos en una educación diversa e inclusiva, es decir, que propicie la diversidad. Nosotros aspiramos a una educación verdaderamente humanizadora, liberadora y transformadora, porque de esa forma vamos entregando herramientas al ser humano, no solo para su formación plena y completa, íntegra, individual, sino que desde la perspectiva también que forma parte de un entorno social, de un contexto, de un territorio en el cual obviamente tiene que interrelacionarse con otras y con otros.
y en esto la educación juega un papel fundamental. Creemos también en una educación, por supuesto que laica, en una educación intercultural y descolonizadora. Creemos también en una educación no sexista. Creemos también en una educación que verdaderamente forma al ser humano para que pueda transformarse el día de mañana en un ser que cambie y transforme su realidad, para que pueda ser un ser humano que sea solidario, que sea participativo, que se preocupe de su entorno, que se preocupe fundamentalmente del cuidado también del ecosistema y del planeta, elementos que, reitero, deben de generar la integralidad de este ser humano como objetivo central y fundamental del sistema escolar. Es decir, no necesitamos formar seres humanos para que rindan una prueba y les vaya bien, o para que compitan con otros, que es lo que ocurre hoy día con el sistema escolar, sino que formar seres humanos, reitero, para que sean más solidarios, para que sean fundamentalmente más felices, para que puedan también compartir e interrelacionarse con su entorno. Allí es donde entonces encontramos algunos elementos, principios, aspectos que me parecen fundamentales, que deben de estar centrados en el nuevo proceso de educación que vamos a tener desde la nueva constitución. Esos serían, diría yo, algunos elementos que me parece digno de compartir con ustedes. Por supuesto, cuando uno habla de educación podríamos estar muchísimo tiempo más. Tengo otra reunión más tarde, así que también la aplacé un poquito para que podamos estar un tiempo nosotros, por supuesto, y poder responder las preguntas, pero creo que en síntesis, diría yo, allí están fundamentalmente algunos elementos que desde mi perspectiva y desde la perspectiva también del Colegio de Profesores se deben de ir generando en esta discusión constituyente en la cual esperamos tener la posibilidad también de participar y entregar nuestra opinión. Nosotros estamos preparando un documento que fue todo lo que recogimos en la escuela de verano que les comentaba que desarrollamos en enero pasado, para que efectivamente en este documento esté plasmado el relato y por sobre todo los fundamentos que desde las profesoras y profesores de Chile aspiramos hacia la nueva educación que debe tener la nueva constitución que nos merecemos las chilenas y los chilenos. Eso es lo que podría, don Emilio, compartir con ustedes y, por supuesto, con mucho gusto a vuestra disposición para que en algunos minutos podamos también responder dudas, preguntas o escuchar comentarios respecto de lo que he señalado. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. La idea, compañero, es que podamos hacer preguntas, ¿no es cierto?, por el chat, ¿no? Y digamos que don Carlos pueda responderla en el tiempo que él estime conveniente. Sabemos que tiene que retirarse pronto. Tratemos de hacerlo lo más efectivo posible. Estimado profesor, pregunta. El actual contexto de pandemia, incertidumbre y estrés económico ha deteriorado aún más la salud mental de los miembros de las distintas comunidades educativas, siendo quizás los niños y los jóvenes los más impactados. ¿Qué importancia le dan ustedes como colegio de profesores a la educación socioemocional como debiera estar presente en el escenario educativo a delinearse en la nueva constitución? Bueno, la verdad que todo lo que tiene que ver con la educación socioemocional, con lo que tiene que ver con la contención emocional en un momento, la verdad que es fundamental, es elemental. Nosotros, en la lógica esta de la integralidad de la cual yo hablaba, de entender el proceso educativo, no solo como un elemento a través del cual yo entrego contenidos y lleno de contenido a los estudiantes, eh, que es una concepción, a juicio nuestro, absolutamente pasada ya de lo que son hoy día los cánones que se necesitan. Tenemos que avanzar hacia un proceso escolar y una educación en la cual verdaderamente, desde la integralidad del ser humano, podamos abordar en estricto rigor esta necesidad también de lo socioemocional. Es clave, es fundamental, porque el no entender la educación de esta forma es no entender el contexto en el cual estamos viviendo. Esta pandemia ha venido, sin lugar a duda, a cambiarnos muchos elementos, muchos aspectos, muchas realidades de las que por tiempo ya estábamos de alguna forma acostumbrados. Pero entre todos ellos, claramente lo que nos ha venido a señalar con mucha fuerza, a pesar de todos los males que, por cierto, nos ha traído, de la muerte, del contagio, del sufrimiento que hoy día vemos no solo en nuestro país, sino que en todo el planeta, pero hay un elemento que yo creo que es importante rescatar y que tiene que ver con darnos cuenta que
en realidad nos necesitamos todos y todas. Y nos necesitamos unos y otras. Y nos necesitamos para apoyarnos, para estar juntos. Porque más allá de todo lo que tenemos, más allá de todo lo que existe, en realidad esto de no poder encontrarse con el otro, de no poder abrazarse con el otro, de no poder sentir al otro más cerca, ha sido un elemento que también ha repercutido y ha generado muchos problemas y muchos conflictos en nuestro interior. Y por tanto necesitamos también trabajar desde esa perspectiva y obviamente que se requiere una educación que apoye y que vaya en la línea de poder trabajar la lógica, reitero, de lo que es lo socioemocional. Es como el ser interno y la formación plena del ser interno que nos plantea la UNESCO dentro de los 4 pilares para la formación de la educación en el siglo XXI, que ha sido un pilar generalmente olvidado por la educación. Nos preocupa mucho el tema cognitivo, nos preocupa mucho el tema de contenidos, nos preocupa mucho el tema de cómo conseguir mejores puntajes en tal o en cual prueba, pero la lógica de la formación interna del ser humano, de eso que tenemos en nuestro interior, de lo que es lo emocional, lo emotivo, las emociones, es una cuestión que lamentablemente no siempre se ha trabajado porque no ha sido tomado en la perspectiva y en la importancia que tienen. Probablemente fruto de esta pandemia, una vez que volvamos a una lógica que nunca va a ser lo que teníamos antes, pero que va a ser distinto a lo que hay hoy, vamos a valorar y vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene todo lo socioemocional y por supuesto que la escuela tiene que también estar preparada para ello. Emilio, micrófono. Y que en el marco de una nueva educación pública de calidad, gratuita, ¿cómo se ve el tema de la existencia de la educación privada, que sin duda deberá existir? Bueno, ese es un tema que seguramente va a ser y va a generar mucho debate. La historia de Chile señala que desde siempre nosotros hemos tenido educación privada. No ha habido un momento en la historia en la cual no exista. Pero el tema central es qué es lo que entendemos por educación privada y cuál es el sentido que tiene esta educación, que es absolutamente distinta a lo que hemos visto y hemos escuchado y conocemos en Chile desde la dictadura hasta hoy día. Entonces aquí vamos a tener que generar un debate en el cual claramente la educación pública tendrá que ser fortalecida y tendrá que ser priorizada desde una política de Estado, no solamente de un gobierno determinado, desde una política de Estado. Históricamente en Chile la educación privada estaba dirigida a ese 5, a ese 7, a ese 8% de población que estaba concentrada básicamente en lo que era, por ejemplo, la educación de las iglesias o de las religiones que existían en Chile, particularmente monopolizadas generalmente por la religión católica, y también las escuelas de colonias, la colonia francesa, la colonia inglesa, la colonia italiana, etcétera, que tenían sus centros de educación propios. Pero teníamos una educación pública fortalecida y que daba garantías a todas y todos, con todos los problemas que tenía, y por tanto no se necesitaba una lógica de una educación distinta. Con la perspectiva de entender a la educación como una mercancía, es decir, de que se puede comprar educación y se puede ganar y lucrar con ella, surgen durante la dictadura, y todos conocemos la historia seguramente, esta idea de las escuelas particulares subvencionadas, esta idea de las escuelas ya privadas, pero que cobran y en esa lógica están pensando en cómo tener un buen negocio y por tanto se desvirtúa. Se apagó su micrófono. Reitero, pasa a ser la educación un bien de consumo, tal cual como se señaló, pasa a ser una mercancía. Es esa concepción la que nosotros no compartimos. Y por tanto aquí tendremos que generar las condiciones desde la lógica constituyente para que por rango constitucional tengamos efectivamente la certeza de que habrá una educación pública fuerte, poderosa, priorizada, fortalecida y que efectivamente podamos estar allí la gran mayoría de chilenas y chilenos. Ojalá lleguemos al 70%, 80% de educación pública, dejando un espacio para quienes legítimamente quieren educación privada, pero que no puede esta educación privada funcionar con recursos del Estado, porque no es posible que a partir de la educación subvencionada es el Estado el que provee los recursos para que lucren unos pocos con recursos del Estado. Entonces, ese va a ser un tema que indudablemente va a tener que ir generando
va a generar mucho debate, pero creo que tendremos que ir avanzando en esa línea. Lo central es cómo fortalecemos una educación pública, gratuita, de calidad y que efectivamente permita y dé opciones para que todas y todos puedan efectivamente llegar a la educación y formarse integralmente. Muchas gracias, don Carlos. Es claro, pregunta, don Luis Fuente pregunta, es claro que un poco lo que usted está planteando, pero a lo mejor precisar un poquito más. Es claro que el Estado subsidiario trata a los apoderados como clientes, entonces es necesario un Estado solidario. Entonces, ¿cómo cree usted que la nueva Constitución debe asegurar una educación gratuita y de calidad y el no al lucro sea consagrado en la nueva Constitución? Bueno, primero, indudablemente, desde una perspectiva de entender que aquí lo que se requiere son recursos, y el Estado los tiene, lo que pasa es que están mal distribuidos, y estos recursos efectivamente, a partir de esta distribución que haga el Estado, permita que las instituciones educativas públicas funcionen como corresponde. Cuando usted echa a competir a un sistema en el cual la lógica del lucro y la lógica de la privatización es lo central, y le entrega todas las condiciones respecto de una educación pública que cada vez ha sido más dejada de lado, obviamente que al final se avanza y se logra, digamos, el objetivo central de hacer creer de que lo privado es mejor, de que lo privado funciona, de que lo privado está bien, en detrimento de lo público. Nosotros creemos que aquí lo central es que se den las condiciones para que desde el Estado se garanticen condiciones para lo público. Y hablo en todos los niveles, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, en todo lo público es lo que se tiene que priorizar, como ocurre en muchas partes del planeta. Y no estoy hablando de países socialistas o de países que han hecho grandes cambios revolucionarios, donde uno va, particularmente en Europa, por ejemplo, lo fuerte, lo poderoso es la escuela, es la universidad, es el sistema público. Es allí donde está centrado, porque allí están también destinados por parte del Estado los recursos para que ese sistema funcione, porque ese es el sistema que garantiza que todas y todas puedan acceder. El privado está reflejado para unos pocos, los que tengan recursos está bien, pero no con recursos del Estado. Por tanto, aquí lo central es cómo efectivamente, con rango constitucional, expresamos de que sea el Estado el que asegure esas condiciones. Don Carlos, muchas gracias. Otra pregunta. Estimado profesor, don Antonio Ramírez lo hace. Muchas gracias por su presentación. Desde su punto de vista como dirigente gremial, ¿cómo puede explicar la amplia dispersión de las fuerzas que propiciaron el movimiento de octubre del 2019? ¿Qué pueden hacer los asalariados para evitar que se cumpla la premonición de la moneda respecto a que vamos a ganar 3-0 ante la dispersión del apruebo en el apruebo? ¿Usted estará de acuerdo que de cumplirse esto, nuestras conversaciones sobre la nueva constitución se pierden? ¿Pierde sentido? Bueno, la verdad que la realidad lamentablemente ha derivado porque además hay un modelo y una fórmula que está toda centrada y dada en esa dirección. Yo creo que lo que ha ocurrido no es casualidad. Aquí ha habido una concepción de todo esto, partiendo por la Convención Constitucional, cuando estábamos en la calle, cuando estábamos en la Plaza de la Dignidad, cuando marchamos por tantas partes de Chile, lo que nosotros pedíamos era una asamblea constituyente, que es bastante distinto a entender esto como una convención constitucional. Aquí lo que hay, y hay que decirlo, es que hay una clase política que logra llegar a un acuerdo que deja obviamente que también muy bien, en muy buena posición a los sectores que no quieren ningún cambio, ninguna modificación. De hecho, es bastante extraño que el acuerdo que se firma el 15 de noviembre sea el acuerdo por una nueva constitución para Chile, y resulta que gran parte de los que firmaron ese acuerdo después aparecen llamando al rechazo de la nueva constitución para Chile. Es como contradictorio. Entonces, no es de extrañar lo que ocurre, porque además aquí efectivamente se han puesto todo tipo de cortapisas para que quienes no estén en los partidos políticos y puedan presentarse como independientes puedan efectivamente tener las mismas opciones y las mismas condiciones. Pero yo en realidad lo que creo es que tenemos un pueblo en Chile que ha despertado. Y ha despertado básicamente a partir de lo que fue eh, todo lo que ocurrió el año 2019. Y que si bien la pandemia lamentablemente se llega y no permite continuar con todas estas manifestaciones que se estaban dando, eso no quiere decir de que el pueblo haya olvidado precisamente en qué estamos y en qué nivel de lucha estamos.
Y en ese sentido es muy importante recordar que el plebiscito, el alto porcentaje que obtuvimos, tiene que ver con eso. Y yo creo más bien que estamos en un proceso en el cual no vamos a estar pasivos viendo, escuchando qué es lo que resuelven estos señores constituyentes. Yo siento que vamos a estar en un proceso absolutamente crítico, absolutamente presentes, en donde vamos a estar demandando, y estoy seguro que si no se logran los cambios que claramente la gran mayoría de chilenos, sobre el 80% de chilenos, queremos para una nueva constitución, porque hay un sector minoritario que los va a trabar, y lo sabemos muy bien, va a haber un sector muy minoritario, ese tercio que quiere trabar todo para que siga todo igual. Si eso llega a ocurrir, yo estoy seguro que este pueblo no lo va a aguantar. Yo estoy seguro que vamos a salir nuevamente a la calle y vamos a exigir nuevamente los cambios que realmente ocurren. Creo que ese es lo más importante que tiene todo este movimiento y toda esta situación que hemos vivido en el último tiempo. Por tanto, nosotros como profesoras, como profesores, nos estamos preparando para tener una actitud vigilante frente a esta convención constitucional, para estar atentos respecto de lo que está ocurriendo ahí adentro cuando se debata. Y reitero, si aquí hay una minoría que va a frenar porque hubo un acuerdo que así lo permite, creo que seremos una gran mayoría en las calles exigiendo que esos frenos, esas cortapisas, esas situaciones que pretendan no se den. Así es que tenemos que estar atentos a lo que vendrá, obviamente, pero muy dispuestos y muy disponibles, reitero, a que efectivamente aquí se cumpla con lo que el pueblo de Chile ha querido. Y este cambio constitucional no es para hacer un retoque, no es para cambiar una coma y poner un punto seguido, sino que es para tener una nueva constitución que verdaderamente garantice las condiciones para vivir en Chile como las chilenas y los chilenos nos merecemos. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo, don Carlos? Estoy justamente viendo, me quedan cuatro minutitos, cinco minutitos. Ok, Alcanzamos a otra. buena pregunta. ¿Considera usted que están dadas las condiciones sanitarias necesarias para la vuelta a clases de manera segura, que con distintas modalidades, incluidas las clases presenciales, comenzó ayer? No, bueno, es lo que hemos dicho durante todos estos días en la prensa y en todas partes. La verdad que no están las condiciones. Nosotros creemos que en marzo no están las condiciones. Y no están las condiciones porque estamos primero que nada en pandemia. Nosotros no hemos tenido lamentablemente la posibilidad de desarrollar el proceso normal de clases presenciales durante todo el 2020 porque hay una pandemia, no es por casualidad. Entonces, claramente, esta pandemia hoy día está descontrolada en Chile. Tenemos más de 4.000 contagios diarios. Tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora en la región metropolitana, más de 2 millones de habitantes de esta región, hemos vuelto a la fase 2. Yo vivo en la Florida y he vuelto a la fase 2. Eso da cuenta de una realidad, de una situación concreta, de una situación que personalmente nos preocupa mucho como docentes, porque nuestras comunidades educativas, nuestros estudiantes, nuestros padres, apoderados, están en peligro de que puedan contagiarse. Fíjense ustedes lo que ocurrió ayer, primer día de clases presenciales, seguras, según lo que dice Piñera, seguras, y ya tenemos una decena por lo menos de casos de COVID que se dieron en las escuelas que abrieron. Una decena, 10, 12 casos tenemos, que mañana nosotros lo vamos a denunciar en un punto de prensa. Entonces, obviamente que estamos ante una situación que no se condice con lo que dice el gobierno, con lo que dice la autoridad. Entonces, ese es el problema. No están las condiciones para volver a clases presenciales. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo porque mientras esto no ocurra, aquí los que pierden precisamente son nuestras comunidades educativas. Nosotros no creemos la lógica de Piñera ni del gobierno de que en realidad aquí hay una normalidad y que por tanto no hay ningún problema y podemos volver a clases presenciales. Y reitero, el ejemplo más concreto está dado por lo que ocurrió ayer, donde tenemos más de 10 casos ya de personas con COVID, solo porque se encontraron, se juntaron supuestamente con todos los protocolos, supuestamente con todas las medidas en el primer día y la situación, imagínense, en lo que derivó. Así es que creo que tenemos que estar muy atentos, no enviar los niños ni las niñas a la escuela mientras no estén garantizadas las condiciones y por supuesto que cuando eso ocurra seremos los primeros, obviamente, en volver a nuestras escuelas y a las clases presenciales, pero realmente seguros, no para contagiar ni para que el día de mañana fallezca alguien de nuestras comunidades o de la familia de nuestros estudiantes y que tengamos que lamentarlo. Gracias, don Carlos. Alcanzamos la última chiquitita. Tuve una colega suyo, una colega suya. Colega ¿Ya? suya, exacto. Dice, tal como la entiendo, la falta de conducción del gobierno entregando la responsabilidad, o sea, ¿qué opina usted sobre la falta de conducción del gobierno entregando responsabilidad a las familias para determinar si sus hijos van o no a clases presenciales? Mineduc tampoco tiene disposición para hacerse parte de la crisis. ¿Qué opina usted?
Sí, bueno, esa es una tremenda irresponsabilidad. Es una tremenda irresponsabilidad de un gobierno cuya labor, cuya misión, cuya función en cualquier país es dar protección a la ciudadanía. No es posible que ellos hoy día, el gobierno, se lave las manos diciendo los padres deciden. Porque lo que hay detrás de ese, los padres deciden, es que cuando ese niño sea infectado por COVID, ese mismo gobierno le va a decir, pero usted decidió, nadie la obligó, usted tuvo la culpa, nosotros aquí nos desentendemos. Es como lavarse las manos lo que hay detrás de esa visión que ha planteado el gobierno. ¿Qué hemos dicho nosotros? Necesitamos un gobierno que proteja, un gobierno que garantice, un gobierno que sea garante de que en nuestras escuelas, jardines y liceos están las condiciones. Pero como eso no ocurre, el gobierno prefiere decir, decídalo usted, pero si mañana pasa algo, usted es la culpable, nosotros no la obligamos. Nosotros creemos que son las comunidades escolares, donde debe de estar la opinión de la familia, por supuesto que es muy importante, pero también tiene que estar la opinión de los profesores, la opinión de los asistentes de la educación, la opinión de los sostenedores, la opinión de los niños, de los estudiantes, todos reunidos en nuestro territorio, en nuestra escuela, que sí la conocemos y sabemos cómo es y sabemos los problemas que tiene, entre todas y todos decidir, pero no dejar a una persona que resuelva o que decida, porque este no es un tema de una persona, es un tema de una comunidad, porque los afectados y las afectadas el día de mañana serán de esa comunidad. Por tanto, creo que eso es importante tenerlo presente. Lo que hay detrás de esta lógica del gobierno es absolutamente irresponsable, es absolutamente una lógica, reitero, de no enfrentar el tema de fondo, que es salvaguardar como gobierno que estén las condiciones para ese retorno verdaderamente sin peligro, verdaderamente seguro, cuestión que hoy día no tenemos. Don Carlos, la verdad es que nos queda la sensación de que nos faltan muchas cosas todavía, pero entendemos que usted hoy día es una de las personas en su calidad de presidente del Colegio de Profesores, está luchando por algo que es importante, especialmente en el gremio, uno de los gremios, ¿no es cierto?, más importantes que siempre ha sido como considerado de lado. Lo dejamos invitar, lo vamos a invitar, es posible a lo mejor más adelante hacer una nueva Por conversación, supuesto, un poco por más de supuesto. tiempo, y yo quiero agradecerle en nombre de la Corporación Solidaria UTEUSAT, con los cuales nos juntamos, y decirles que nos sentimos muy contentos, ha sido una explicación bastante coherente y nos permite mirar con un poquito más de conocimiento lo que se quiere respecto a la educación en torno a la nueva Constitución. Si quiere despedirse, por favor, sus palabras de Sí, por despedida. supuesto. Por supuesto, don Emilio. Bueno, reiterar los agradecimientos por la invitación, lamentar que el tiempo en realidad es siempre breve, pero no tiene por qué ser esta la única oportunidad en que nos podamos encontrar. Así es que con mucho gusto, plenamente disponible. Yo creo que ya tendremos tiempo más adelante de volver a encontrarnos, de volver a conversar, de seguir dialogando y felicitarles en realidad por estos encuentros que, reitero, son de verdad muy, muy importantes, muy significativos. Estos son encuentros que no van a terminar el 11 de abril, sino que seguramente ahí se va a abrir una tremenda compuerta para seguir profundizando este tipo de encuentros. Así es que con mucho gusto estoy a vuestra disposición. Nos daremos los espacios y los tiempos más adelante para poder seguir conversando y poder seguir dialogando sobre estos temas que son tan importantes, tan necesarios. Así es que, don Emilio, solamente agradecerle, un abrazo para todas y todos quienes están conectados. Espero haber aportado al debate, al diálogo que ustedes tienen tan importante y reiterar mi plena disposición, no tiene por qué ser esta, como lo dije, la única vez que nos encontremos. Estoy muy a gusto en la posibilidad de que nos podamos reencontrar. Un abrazo fraterno, don Emilio, para usted y por supuesto que para todo el equipo que trabaja con usted y todos quienes estuvieron escuchando y participando de esta conversación. Muchas Muchísimas gracias. gracias, don Carlos. Hacerle ver que además este fue grabado para Facebook, ha sido transmitido en forma directa y además que nosotros lo ponemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, don Carlos, y agradecemos también a todos los presentes y los dejamos invitados. La corporación los invita a que mañana tenemos un encuentro a las 8:30 con Natalia Enríquez, médico, dirigente del colegio, ex dirigente del Colegio Médico Regional Santiago, y con Eric Campo, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Metro. Y el jueves tenemos encuentro con don Gabriel Palma, respecto economista, del tema el TPP-11, un insulto a la nueva Constitución. Agradecido a todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego.